Bueno, buenas noches una vez más. Estamos aquí en Sana Doctrina para aprender un poquito y en este tiempo que es tan necesario, eh, tener la bendición de poder invitar a hermanos, como en esta noche es nuestro hermano Antonio, es el hermano Antonio Serrano de Talavera, que en este momento está pastoreando la iglesia de Getsemaní, está haciendo una gran obra, estuvo en Orcasitas hace un tiempo, vino con un grupo de jóvenes que prácticamente pues empezó, bueno, ya llevaba tiempo, pero después de la visita que estuvo en Orcasitas, que nos bendijo muchísimo, que a día de hoy se sigue hablando de la visita del hermano, porque nos predicó de una manera muy bendecida. Y hoy, por la gracia de Dios y a través de estos medios que el Señor nos permite utilizar, le tenemos aquí. Antonio, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, pues nada, para mí el privilegio es mío de poder estar con vosotros y estar de la mejor manera, que es en la comunión de Dios. Y nada, pues estáis haciendo una labor impresionante, sobre todo porque estáis ayudando a muchas personas a entender la verdad de las Escrituras, que en estos tiempos son cosas fundamentales para entender lo que Dios, el objetivo de Dios en nuestras vidas. Así que por mi parte, muchas gracias y que Dios os bendiga mucho. Y un saludo fuerte a ti, Jero, por haberme invitado, y a todos los miembros de este canal, coordinadores y moderadores. Estáis haciendo un trabajo excelente. Dios os bendiga. Gracias, Antonio. También deciros que el domingo nos predica el hermano Antonio en el sello de los obreros y ministerios de la zona de Madrid. Así que también estamos esperando un poco expectantes al domingo, que nos va a predicar el hermano. Eleazar, buenas noches. Buenas noches, Jero, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo ya te dejo, que moderes como siempre, que eres un fenómeno. ¿Y qué tenemos para estos días? Pues Aquí en mira, Sana tenemos Doctrina. mañana un directo que acabamos de programar, por eso no lo hemos ido anunciando, lo acabamos de poner ahora. Mañana a la 1 de la tarde está con nosotros Antonio de Almoradí, ¿vale? A la 1 tenemos un directo de bendición. Y el sábado tenemos también una programación especial a las 9:30, como siempre en directo, un programa de intercesión por los enfermos, donde también va a haber oración y bueno, pues los consejos necesarios en estos momentos difíciles en el que todos nos encontramos. Y estará con nosotros el hermano Luis de Logroño, estará el hermano Diego Escudero, de la iglesia de Entrevías, y va a estar con nosotros también Israel Vázquez, que Dios le está utilizando mucho en este momento mente, y creo que va a ser un programa de mucha bendición. No es la línea que solemos seguir en nuestro programa, que es más doctrinal, pero yo creo que también en estos momentos es necesario una programación así. Así que creo que va a ser de mucha bendición. Yo le digo. Amén. Quiero saludar al tío Luis de Logroño que nos está viendo. Nos manda un saludo. Así que nada, yo sin más, ya os dejo. Antonio, gracias de nuevo por estar con nosotros y que esta noche el Señor te use pues como hace de costumbre. Amén. Porque eres un hombre muy bendecido. Amén. Gracias. Gracias, Jeromo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, pues creo, Antonio, que finalmente pues Dios te ha cambiado el mensaje que tenías preparado, que era acerca de los juicios divinos. ¿Y cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo serán los cuerpos resucitados en gloria, semejantes al cuerpo de Cristo. Vamos a hablar un poco cómo sucederán las cosas, cómo será la resurrección, cómo serán los cuerpos y cómo seremos en ese momento de la resurrección de los muertos. Amén, muy bien. Pues si te parece, haz una oración presentando este programa y empiezas. Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque un día más podemos estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, por este canal de Sana Doctrina y por todos sus moderadores y coordinadores. Señor, te ruego que los bendigas en grande manera. Te ruego a todos los oyentes de este mensaje, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes. Y te ruego, Señor, que me capacites, Dios mío, para dar este pequeño mensaje de tu palabra, para poder
hacer bien a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Solamente decir a los hermanos que nos estáis viendo, por una mayor difusión y poder bendecir a más gente, al lado de los comentarios tenéis la opción de compartir. Así podemos llegar a más gente y bendecir a más hogares. Pues, hermano Antonio, lo que Dios haya puesto en tu corazón, estamos escuchando. Vale, pues buenas noches ante todo, que Dios bendiga. Y vamos a hablar hoy de los méritos de Cristo. Después de tantas malas noticias que estamos recibiendo, os puedo dar la mejor de las noticias de que Jesucristo ha vencido al mal y que nos espera una gloria inmensa y eterna en las manos de Cristo Jesús. La actual experiencia del cuerpo humano, sentenciado a la muerte, no tiene ninguna comparación con la experiencia con el cuerpo renovado semejante al cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No sé si se escucha. Se le ha ido. ¿Se me escucha? Va a entrar el hermano. Antonio, ya te vemos otra vez. Vale, no sé por qué me he caído, la verdad, pero... No te preocupes. Bueno, en fin, no sé si se me ha escuchado el versículo que he dado. Sí, 1 Corintios 20, 21 era, ¿verdad? No, capítulo 15, versículo 21 y 22. Vale, repítelas otra vez, que creo que te has caído cuando ibas a leer el 22. Vale, pues en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice la palabra, por cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. También por un hombre entrará la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y estaba diciendo, hermanos, que la actual experiencia del cuerpo humano sentenciado a la muerte no tiene ninguna comparación con la experiencia con el cuerpo renovado semejante al cuerpo de Cristo. O sea, no se podrá comparar lo que estamos viviendo ahora, aunque estamos viviendo sobre la gloria de Dios y la gloria de Dios está sobre nosotros, pero no es nada comparado a lo que vamos a vivir en un futuro. Las consecuencias del pecado de Adán, según capítulo 3 de Génesis y capítulo 5 de Romanos, las consecuencias que trajo el pecado de Adán a la humanidad, en primer lugar, el hombre nace espiritualmente muerto. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, somos pecadores por naturaleza y condenados por nuestras propias conciencias. En tercer lugar, estamos sujetos a la muerte física, sujetos a la muerte espiritual y separados de Dios, sujetos a la muerte segunda, que es el infierno, y destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podría yo plasmar el gran mérito que Jesucristo hizo en la cruz? Lo podemos ver en el malhechor en primer lugar. El hombre está destituido de la gloria de Dios y estábamos destinados al infierno. Pero cuando el malhechor está en la cruz, estamos viendo a un hombre que tenía que pagar por el pecado que hizo en el mundo, y luego tenía que haber pagado por sus pecados en la segunda muerte, que era el infierno. Pero Jesucristo interviene en el momento más importante de la vida del malhechor, que está simbolizando la humanidad. Cuando la humanidad estaba destinada al infierno, Jesucristo sale a nuestro encuentro y podemos ser salvos. Y dice la Biblia en Colosenses 1:13, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Es decir, el mérito de Cristo es que la humanidad estaba destinada al infierno por toda una eternidad. Pero el encuentro de Jesucristo con la humanidad ha sido la mejor de las noticias que pueda haber en todas las dispensaciones de la historia. Jesucristo ha muerto por la humanidad. Amén. Y ahora podemos tener salvación en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo venció al pecado y gracias a esa muerte sin pecado resucitó con un cuerpo glorificado que ahora Él nos quiere regalar.
Jesucristo es el que ha hecho todos los méritos para que nosotros podamos alcanzar el mismo cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones. En Daniel capítulo 12, versículo 2 y en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Es decir, hay dos resurrecciones, una de vida y una de muerte. La resurrección de muerte será al final de al final del milenio, después justamente del milenio, en el juicio del gran trono blanco, cuando todos los muertos de todas las dispensaciones que murieron en pecado serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Este juicio será solamente para los muertos que hayan muerto en sus pecados durante todas las dispensaciones de la historia después del milenio. Pero hay otra resurrección que es la resurrección de vida. Y esta resurrección de vida es dispensacional, es decir, va por etapas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, porque cada uno a su debido tiempo y orden. Cada uno a su debido tiempo y orden. Es decir, la resurrección de vida es solamente una, pero es dispensacional, va por etapas. Primero Cristo resucitó de los muertos desde la tumba hacia la vida eterna. No estamos hablando de resurrecciones como la de Lázaro, que resucitó y luego volvió a vivir y morir otra vez, sino estamos hablando de una resurrección para vida eterna. Es decir, hay dos resurrecciones, una para muerte y otra para vida, anunciada por Daniel 12:2 y también por el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. La resurrección para muerte será para todos aquellos que hayan muerto en sus pecados después del milenio en el juicio del gran trono blanco. Pero la resurrección para vida, aunque es solo una resurrección, pero es dispensacional y va por etapas. Primero Cristo, luego los de la Iglesia en el arrebatamiento, todos los muertos en Cristo, y después, al final de la gran tribulación, resucitarán todos los decapitados que hayan muerto en esa etapa de la historia en la gran tribulación. Ahora, la Biblia nos enseña de que Jesucristo, en el mismo Corintios capítulo 15, versículo 23, dice que Cristo es las primicias. Cristo es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y el versículo 24 empieza diciendo, y luego el fin. Esta palabra, las primicias, está relacionada con una de las fiestas solemnes, de las 7 fiestas judías. En el capítulo 23 de Levítico sabemos que Israel tenía 7 fiestas solemnes, entre ellas la fiesta de las semanas, que es mencionado en el Antiguo Testamento como fiesta de las semanas, o Sabot, que significa semanas en hebreo, que luego en el Nuevo Testamento se le llama la fiesta de Pentecostés, que la palabra Pentecostés quiere decir 50. Es decir, la palabra primicias que aparece en el versículo 23 de 1 Corintios, capítulo 15, nos está hablando de que esta palabra primicias, Cristo las primicias, nos está hablando que esta palabra está relacionada con una de las fiestas. No sé si me he caído. A ver, no, creo que ha reiniciado el programa Jeromo porque me acaba de escribir que no se escuchaba bien. Entonces creo que ha reiniciado el programa. No toques nada, vamos a esperar un poco. Jeromo, nos confirmas por el chat si se ve bien, o los hermanos en los comentarios, si ya estamos otra vez. Nos comentáis si nos veis y nos escucháis. Algunos nos decís algo por los comentarios del video. Con un poquito de retardo. Ya está perfecto, sí. Vale. Ya está perfecto, sí, vale. Nos habíamos quedado en las primicias del versículo 23 del capítulo 15, Antonio. Vale. Bueno, pues estamos hablando de que la resurrección de los muertos es dispensacional, porque está diciendo el versículo 23, pero cada uno a su debido orden, en su debido orden, es decir, que la resurrección para vida
es dispensacional y va por etapas, primero Cristo, luego la Iglesia y luego los decapitados de la Gran Tribulación y los del Antiguo Testamento. Pero hay una palabra importante diciendo que Cristo es las primicias, y las primicias está relacionado esa palabra con una de las fiestas solemnes del Antiguo Testamento, capítulo 23 de Levíticos. Esta fiesta de las semanas, que en el Nuevo Testamento se conoce como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, que significa semanas, esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua y se celebraba las cosechas de trigo. Es decir, empezaba la Pascua y luego tenían que esperar a 50 días hasta la llegada del día del Shavuot o la fiesta de las semanas o día de Pentecostés. Para celebrar esta fiesta, los labradores de las cosechas de trigo tenían que traerle una gavilla. Una gavilla es una especie de manojo de espigas de trigo en representación del agradecimiento de la cosecha que Dios les había dado. Por lo tanto, le tenía que dar las primicias, por eso viene la palabra las primicias, eran las primicias de la cosecha, una gavilla, un manojo, en agradecimiento a Dios por la cosecha que les había dado, y primero se tenía que ofrecer esas primicias del grano para ofrecérselos al Señor. Y también se tenía que sacrificar un cordero de un año. Después de que se daba esta gavilla, estas primicias de la cosecha de trigo en agradecimiento a Dios por la cosecha que Dios les había dado a todos los labradores, una vez ya se hacía esa ofrenda a Jehová, después ya se daba y se hacía la cosecha del trigo. Y después de hacer la cosecha del trigo, Jehová mandó que no se arrancaran las espigas de las esquinas del campo y que todas las espigas que cayeran las dejaran para que luego, por una tercera vez, se pudiera recoger esas espigas que habían caído. Fíjate que Corintios nos está hablando de que Jesucristo es las primicias, simbolizando la gavilla de ofrenda que se tenía que dar en la fiesta de las semanas, en el capítulo 23 de Levítico, simbolizando que Jesucristo es el primero en resucitar y está relacionado con esa gavilla que se daba en ofrenda. Y luego la cosecha. La cosecha simboliza la iglesia. Después de que la gavilla se tenía que cosechar la cosecha de trigo, simbolizando la iglesia. Y luego Jehová mandaba que las espigas que caían se pudieran recoger después de haber recogido toda la cosecha y llevado al granero. Fíjate qué relación tiene esto con la palabra que dice Pablo, que Jesucristo es las primicias. Jesucristo simboliza la gavilla de ofrenda como primeros frutos ofrecidos a Jehová. La cosecha simboliza la iglesia y las espigas que todavía quedaban para recoger, que se recogían después de la cosecha, simbolizan el pueblo de Israel al final de la gran tribulación. Entonces estamos de acuerdo que hay dos resurrecciones, una para muerte, que se celebrará después del milenio en el juicio del gran trono blanco, y que la resurrección para vida es dispensacional, irá por etapas. Jesucristo, las primicias, el primero que resucita para vida eterna, luego nosotros, la iglesia, todos los muertos en Cristo resucitarán, y después, al final de la gran tribulación, resucitará todos los muertos del Antiguo Testamento y de los decapitados de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo resucitará Dios a los muertos? Esta es la segunda tarea que vamos a investigar un poco. ¿Cómo resucitará Dios a los muertos? ¿Qué hará? ¿Creará un nuevo cuerpo sin usar la sustancia que está enterrada? ¿O Dios usará la sustancia enterrada para hacer y crear y regenerar y dar o renovar para dar un nuevo cuerpo glorificado? La Biblia dice en el capítulo 15, versículo 51 de Primera de Corintios, dice que todos seremos transformados. Eso es lo que tenemos seguro. Todos habrá una transformación segura. Pero en el versículo 36 dice la Biblia, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, lo que está diciendo aquí que primero hay que morir para luego vivificar lo que está muerto. Aquí tenemos la primera pista. Dios va a usar lo que está muerto para vivificarlo. En el versículo 37 dice, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de grano. Es decir,
lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Aquí está hablando, entre comillas, en el sentido de lo que se siembra, está hablando de lo que se entierra. Lo que se entierra no va a ser lo mismo que va a salir. Es decir, cuando uno está enterrado, ese cuerpo no va a ser como el cuerpo antiguo. Vas a usar ese cuerpo, pero con un cuerpo renovado. Pero en el versículo 42, la Biblia dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, es decir, se entierra. Cuando habla de siembra, está hablando de enterrar. Así también la resurrección de los muertos se siembra, o sea, es decir, se entierra en corrupción y se resucita en incorrupción. Amén. Por lo tanto, lo que está dentro de la tumba es el cuerpo incorrupto, pero que Dios está diciendo que va a usar esa sustancia para hacerlo incorruptible. Y en el versículo 44 dice, se siembra en cuerpo animal, es decir, en este cuerpo, el cuerpo animal es este, de carne y sangre, se resucita en cuerpo espiritual. No está hablando de que seamos espíritus, sino está hablando de un cuerpo adaptado al mundo espiritual. Amén. Quiere decir que Dios va a usar la sustancia de lo que está enterrado para con esa base hacer una nueva criatura, es decir, un nuevo hombre lleno de gloria semejante al cuerpo de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, nos da una especie de estructura o de fundamento bíblico para que podamos entender un poquito más profundamente por qué Dios va a usar la sustancia de los cuerpos enterrados. La Biblia lo compara, Pedro lo compara con el diluvio. Cuando Dios envió el diluvio para regenerar la tierra, no necesitó destruir la tierra para regenerarla, sino que usó el agua, pero manteniendo la misma tierra. Dios usó el diluvio, regenerando la tierra, pero no destruyó la tierra para regenerarla, sino que usó el agua y a través del agua regeneró el mundo. También lo vemos en nosotros mismos. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace una nueva criatura. Es decir, hay un nuevo nacimiento. Pero no necesariamente Dios tiene que destruirnos para hacer una nueva criatura en nosotros. Cuando una persona se convierte y ha nacido de nuevo, sigue teniendo el mismo cuerpo, pero decimos que es una nueva criatura. Es decir, ha usado la base, nuestra propia base, para hacer de nosotros una nueva criatura sin necesidad de destruirnos. No necesitó destruir la tierra, sino que con el agua y con el diluvio regeneró la tierra, y no necesita destruirnos a nosotros para hacer de nosotros una nueva criatura. Pero en el versículo 10 de 2 de Pedro, Pedro nos habla de que todos los elementos del universo y de la tierra serán quemados y deshechos. La palabra desechos en el griego y primeramente en la Real Academia de la Lengua Española tiene una definición muy importante. Desecho, en la Real Academia de la Lengua Española, es hacer que una cosa vuelva a estar como antes. Una cosa vuelva a estar como antes. Sabemos que Dios, después del milenio, hará nuevo cielo y nueva tierra. Y la Biblia dice en 2 de Pedro, y en Apocalipsis también, y en el libro de Isaías, de que Dios quemará todos los elementos del cielo y de la tierra. Es decir, llegarán a estar asumidos en una especie de masa de fuego, serán reditidos y deshechos. Y ahí es donde vemos la palabra desecho. Es decir, que Dios usará la base, lo quemará todo y usará ese fuego para volver a construir una nueva tierra y un nuevo cielo. Si leemos en la palabra de Dios, fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante, al 23. Fíjate lo que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de los sujetos, en la esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud. Es decir, la creación también está esperando su liberación como nosotros, nuestros cuerpos, de la corrupción y libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Es decir, Pablo aquí está comparando la redención del universo, comparándolo y entretejiéndolo también con la redención de nuestros cuerpos. Es decir, la tierra gime por su liberación para poder ser regenerada de la misma forma que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención y que el Señor Jesucristo pueda renovar también nuestros cuerpos. Amén. Es decir, Dios va a usar la sustancia del cuerpo humano. Dios va a usar la sustancia del cuerpo humano para crear un nuevo cuerpo perfecto e incorruptible e inmortal. Igual que lo ha hecho Dios en todas las dispensaciones de la historia, porque Dios se somete a su propio carácter, a sus propios atributos. Dios todo lo que ha creado, lo ha creado con amor y no ha querido destruirlo, sino que Dios está esperando que los tiempos corran su curso hasta cumplir su objetivo de poder renovar no solamente la tierra y el cielo, sino también de renovar nuestros cuerpos, que es el regalo más importante que Jesucristo nos va a dar. Un cuerpo inmortal e incorruptible semejante al cuerpo de Dios. Esta es la mejor noticia que nos puede suceder. Nuestros cuerpos se van a parecer al cuerpo de la humanidad de Dios. Es decir, es algo que no tiene paralelos esto. Esto no se puede describir con palabras. La grandísima noticia que nos espera. Nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia nos habla también de cómo serán estos cuerpos. Ya sabemos de que la resurrección es dispensacional y que vamos a resucitar y vamos a ser transformados. También sabemos un poco de que el Señor usará las sustancias de nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo orgánico, y desde ahí el Señor va a hacer un cuerpo extraordinario, es decir, que todos los muertos saldrán de sus tumbas. Pero ¿cómo serán estos cuerpos? En Filipenses, capítulo 3, versículo 21, hay un versículo esclarecedor y que nos va a dar muchísima luz. La Biblia dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de gloria suya. Esta es la primera pista que tenemos. Ya sabemos que Dios va a usar nuestra propia sustancia de nuestro cuerpo orgánico. Pero ya sabemos aquí en este texto de que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesucristo en gloria. ¿Y cuál es la garantía de esto? La garantía es el poder de su gracia, el poder de su palabra. Porque el versículo termina diciendo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está garantizado. Esto no es como cuando te compras algún electrodoméstico en algún supermercado o algún centro comercial que tiene fecha de caducidad. El poder de Dios no tiene fecha de caducidad. Él nos ha prometido una resurrección y una transformación en nuestros cuerpos. Nos ha garantizado de que nuestros cuerpos va a ser como el suyo porque Él ya ha resucitado de entre los muertos. Y nos ha dicho que la garantía es su propio poder. Por lo tanto, la resurrección de los muertos está garantizada en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, tendremos la misma imagen del Señor. Según 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu. Estamos siendo poco a poco regenerados por el Espíritu para parecernos a Cristo, no solamente en nuestra actitud, sino en su propia imagen. Y aquí también hay otra garantía, como por el poder del Espíritu Santo. Amén. La Biblia habla también en Romanos 8, 18 que este cuerpo glorificado será el premio de nuestras aflicciones. La Biblia dice en este capítulo 8, versículo 18 de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, para alcanzar ese cuerpo glorificado de Cristo, que lo alcanzó a través
de la cruz del Calvario, llevándose el pecado del mundo y muriendo sin pecado, y de esa forma resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, se nos ha hecho el regalo de poder recibir este cuerpo, pero a través de aflicciones, que eso va a llegar a un momento culminante de que nosotros también participemos de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora la Biblia dice también en Juan 17, Evangelio de Juan 17, capítulo, versículo 22, que la gloria que me diste, está diciendo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. Jesucristo estaba diciendo ahí al Padre que su gloria que él había recibido del Padre, él ha querido compartirla con nosotros, con su iglesia. ¿Y cuál es esa gloria? No solamente es el partícipe de todo lo que tiene Dios, sino que la mayor gloria que existe es participar del carácter de Jesucristo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo lleve nuestro carácter a ser semejante al carácter de Cristo, sino que esta gloria que Dios nos está dando es que nosotros, todo nuestro ser antropológico, espíritu, alma y cuerpo, sea semejante a lo que es Jesucristo en estos momentos. Amén. Ahora, Pues, dime. Sí, haciendo un resumen rápido para todos los que se han conectado ahora, se han conectado tarde. Decimos que hemos hablado de Génesis 3 y Romanos 5, hablando de la consecuencia del pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, sabemos que hemos sido reconciliados por medio de su muerte. La segunda resurrección, hay resurrección de muerte, que es la del gran juicio blanco, del trono blanco después del milenio, y la resurrección de vida. Y estamos hablando de cómo será nuestro cuerpo resucitado, que será semejante al de él. Para todos los que os habéis enganchado ahora, un resumen rápido. Muy bien. Bueno, pues ya hemos entendido algunas cosas, como tú habías dicho, hemos entendido un poco que cómo será la resurrección de los muertos, seremos semejante al cuerpo de Dios glorificado, que este es el mayor de los premios y el mayor de los galardones. Y ahora también podemos decir más o menos, dar una pequeña pista más o menos de qué edad tendrá el cuerpo del hombre y de la mujer cuando sean resucitados de entre los muertos. Hay un texto que nos puede dar un poco luz. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Aquí está, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Sabemos que Jesucristo murió a la edad de 33 años y con esa propiedad Jesucristo resucitó, porque Jesucristo resucitó sin pecado. No olvidemos que Él es las primicias de todos los muertos para que sean resucitados. Jesucristo resucitó con 33 años y aquí la Biblia dice que seremos semejantes a Él. Esto es, no sé, una teoría mía. Yo creo personalmente que si somos igual que el cuerpo de Cristo glorificado y si somos semejantes a Él, yo creo que todos los resucitados de entre los muertos en el tiempo de la Iglesia y al final de la Gran Tribulación, todos los santos del Antiguo Testamento, tendremos una apariencia aproximadamente de unos 33 años, igual que fue cuando Jesucristo resucitó, primeramente murió y resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿cómo es el cuerpo de Jesús resucitado? Aquí voy a leer un versículo muy importante. Fijaros que en el capítulo 20, versículo 19 del Evangelio de Juan, dice la Biblia que cuando los discípulos se enteran de que ha resucitado Jesús y están en una especie de una casa con las puertas cerradas, la Biblia dice en Juan 20, versículo 19, dice que estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. Es decir, Jesús resucitó y podía traspasar las paredes. Esta es la primera pista. Pero, perdona, lo que se ha caído. No te preocupes. Ahora, vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, perdona, capítulo 24, versículo 36 en adelante, la Biblia dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Entonces, espantados y aterrorizados, o atemorizados, mejor dicho, pensaban que veían a un espíritu. Fijaros que los discípulos creían que cuando Jesús resucitó, veían a un espíritu. Jesús había traspasado las paredes. Pero cuando ellos creían que habían visto un espíritu, Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Hemos visto en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que nuestro cuerpo será igual que el cuerpo de Jesucristo glorificado. Hemos visto en Primera de Juan capítulo 3, verso 2, que seremos semejante a él. Y ahora tendríamos que descubrir si nuestro cuerpo glorificado es el mismo que el de Cristo y seremos semejantes a él. Ahora nos queda saber cómo es el cuerpo glorificado de Cristo para saber cómo va a ser el nuestro. Y aquí en Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante, nos está diciendo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Es decir, el cuerpo de Cristo resucitado es de carne y hueso, pero tiene una de las cualidades que en el mundo físico no se tiene. Jesucristo traspasó las paredes. Pero no solamente eso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todas había en ellos de gozo. No lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez y de un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Impresionante. Hemos visto que nuestros cuerpos, el Señor usará la sustancia para hacer un nuevo cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo, según capítulo 3 de Filipenses, versículo 21, será igual que el cuerpo glorificado de Cristo. Hemos visto en Primera de Juan capítulo 3, verso 2, que seremos semejantes a Cristo. Y ahora nos quedaba saber cómo era Cristo después de resucitar. En Juan capítulo 20, versículo 19, hemos visto que traspasaba las paredes. Y ahora, estando en medio de ellos, los discípulos se asustan creyendo que es un espíritu, y ellos dicen: no os asustéis, porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Y no solamente eso, sino que es capaz de comer un pez y también comer de un panal de miel. El cuerpo de Cristo es de carne y de hueso. El cuerpo de Cristo podía traspasar las paredes. El cuerpo de Cristo podía comer y beber. Y no solamente, sino que en la ascensión también pudo volar. El cuerpo que nos espera es un cuerpo genéticamente impresionante y divino. Según el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo del 41 al 57, nos da unas cuantas pistas. Será incorruptible, es decir, no se podrá corromper jamás. Es un cuerpo para siempre. En segundo lugar, será inmortal. No podremos morir. No existe la muerte. En tercer lugar, será un cuerpo de gloria. Es decir, heredaremos todo lo que tiene Dios. En cuarto lugar, será un cuerpo lleno de poder. Tendremos un poder que nunca lo hemos experimentado, porque el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios será patente en todo su esplendor en nuestras vidas. Y será un cuerpo espiritual, no es de espíritu. Una cosa son cuerpos espíritus y otra cosa son cuerpos espirituales. Cuando habla de cuerpos espirituales, está hablando de que el cuerpo se adaptará a las cosas del espíritu. No seremos fantasmas. Está claro en la Biblia de que nuestro cuerpo será semejante al de Cristo, y el de Cristo es de carne y hueso. Y el Cristo podía traspasar las paredes y podía comer y podía incluso ascender a los cielos. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Esto es un detalle importante. La sangre no va a poder heredar el reino de los cielos. La sangre esta que está en este cuerpo no va a poder ir al cielo. En Levíticos capítulo 17, versículo 11, dice que la vida de las personas y de los seres vivientes que viven en la tierra están en la sangre. La vida está en la sangre. Es decir, en la vida terrenal, en el mundo físico, la vida está en la sangre. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué dio Dios Jesucristo en la cruz del Calvario? Dio su sangre. ¿Por qué dio su sangre? Porque ahí estaba su vida humana. Dios, como hombre en su humanidad, dio su vida por nosotros. ¿Por qué? ¿Y qué derramó? Su sangre. ¿Y qué dice la Biblia que está en la sangre? Ahí radica la vida. Por eso Jesús dio su vida por nosotros, porque dio su sangre. Ahora, ¿la vida de Dios dónde está?
La vida de Dios está en el espíritu. La vida en la carne está en la sangre, pero la vida de Dios está en el espíritu. La Biblia dice en el capítulo 5 de Juan, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios no necesitaba la sangre para vivir porque Él es la vida. Por lo tanto, en el mundo físico y terrenal, la vida está en la sangre. Pero en el mundo espiritual, la vida está en el espíritu. En Romanos dice, porque la ley del espíritu da vida. La vida está en el espíritu de Dios. Ahí está la vida. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, Adán era un alma viviente, pero de Jesús se dice que era espíritu vivificante. Es decir, el antiguo Adán estaba sometido al alma, pero de Cristo se dice que era espíritu vivificante. Quiero llegar a una conclusión. Si la sangre no hereda el cielo y la vida en el cuerpo terrenal está en la sangre y en el mundo de Dios la vida está en el espíritu y la sangre no va a heredar la vida eterna, quiere decir que la sangre será sustituida por el espíritu. La sangre será sustituida por el espíritu porque la vida en el mundo de Dios está en el espíritu. Quiere decir que el cuerpo humano, el cuerpo glorificado, será un cuerpo inmortal, incorruptible, será un cuerpo de gloria, será un cuerpo lleno de poder, será un cuerpo espiritual, será un cuerpo de carne y hueso que traspasará las paredes, podrá comer y podrá ascender y volar, pero en vez de tener sangre tendrá por sus venas el poder del espíritu. Nosotros, nuestra sangre no va a heredar el reino de los cielos. Seremos carne y hueso, pero por nosotros correrá todo el poder y toda la potencia del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra sangre y nuestra carne incorruptible se quedará aquí y cogerá simplemente la sustancia para crear un nuevo cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber dolor, donde no necesitaremos oxígeno para respirar, porque sabemos que la sangre necesita oxígeno, pero la sangre no heredará el reino de los cielos, porque en nosotros va a correr el poder del Espíritu. No necesitaremos oxígeno, no envejeceremos, no estará la ley del pecado, no estará Satanás y no estará la muerte. Quiere decir que nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados semejante al de Cristo, gracias al mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. La humanidad estaba sentenciada al infierno, pero tenemos la grandísima noticia que un hombre llamado Jesús ha cargado sobre él todo el pecado de la humanidad y de toda la historia, todo el sufrimiento y todo el dolor, todas las ansiedades y todas las enfermedades. Y ahora, como el malhechor, en el último momento, cualquier persona que acepte a Cristo será galardonado con este cuerpo glorificado, que es la mayor de las noticias que nos ha podido venir a la humanidad. Nuestro cuerpo será como el cuerpo de Cristo, le veremos tal y como Él es y viviremos eternamente con Cristo en el nombre de Jesús. Hasta aquí lo voy a dejar. Podría hablamos un poquito más, pero no quiero ser el caso. Quiero dejaros con este pequeño tema. Habíamos podido recorrer muchísimo más las Escrituras, pero creo que... Tiempo. Si quieres añadir algo más, Antonio, no tenemos ningún problema. No, de momento creo que he dicho más o menos lo que quería decir, sin tener que añadirle más cosas de lo normal, o ser repetitivo, o incluso profundizar un poco en lo que ya se ha dicho. Por lo demás, ha sido para mí un privilegio poder estar aquí, poder haceros entender de alguna manera el grandísimo privilegio que tenemos de poder ser partícipes de esta resurrección de entre los muertos, una resurrección que es dispensacional, ya hemos dicho, que será por etapas, será por orden, primero Cristo las primicias, luego la Iglesia y luego los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación. Jesucristo usará la sustancia de los cuerpos igual de la misma forma que regeneró el mundo antiguo en los tiempos del diluvio con agua, igual que nos regenera por medio del Espíritu nuestras vidas con un nuevo nacimiento sin necesidad de destruir nuestros cuerpos, igual que después del milenio cuando cree nuevo cielo y nueva tierra, usará los elementos de la tierra, desechos, para poder liberar a la tierra y a los hombres que gemimos dentro de nosotros nuestra propia liberación. Hemos visto que nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo glorificado. Hemos visto que nuestros cuerpos, en 1 de Juan capítulo
3, versículo 2, serán semejantes a Él. Hemos visto que nuestros cuerpos serán incorruptibles, inmortales, de glorias, llenos de poder y espirituales. Y hemos visto también que nuestros cuerpos serán de carne y hueso, como el cuerpo de Cristo. Podremos traspasar las paredes, podremos comer, podremos volar, y la sangre será sustituida por la vida de Dios, que es el Espíritu. Por lo demás, Iglesia, nos queda esperar el sonido de la trompeta. Muy pronto va a sonar, y no solamente van a ser transformados todas aquellas personas que han muerto, que ellos resucitarán y marcharán justamente antes que nosotros, pero nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, también tenemos la garantía del poder del Espíritu Santo de que seremos transformados para vida eterna. Que Dios os bendiga. Amén. Pues un tema precioso, una enseñanza preciosa con la que hemos disfrutado, y agradecerte que lo hayas compartido con nosotros. Si te parece, Antonio, dejamos 5 minutitos por si alguno quiere aportar algo o tiene alguna duda al respecto. Mira, nos pregunta David Gilabert, uno de nuestros administradores, dice: nuestro cuerpo es semejante, no igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la palabra semejante quiere decir que no vamos a ser exactamente como Cristo, porque Cristo es Dios, pero nosotros tenemos una semejanza, es decir, Dios nos ha dado el privilegio de ser parecidos a Él, no ser totalmente como Él, porque Él es Dios y Él es el único que ha muerto sin pecado, pero Dios nos da el privilegio de poder heredar toda la gloria que Él tiene, en el sentido de que nos va a dar un cuerpo inmortal, incorruptible, y un cuerpo lleno de gloria, semejante, nunca igual, porque Cristo, es único, pero sí semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues preguntas, no hay más preguntas, porque te has explicado muy bien y no hay ninguna duda. Ha sido una bendición. Esperamos contar contigo pronto para otro programa. Cuando queráis. Están los hermanos disfrutando. Dicen que ha sido una bendición, diciéndonos que sigas. Y bueno, ha sido una bendición. Para mí, de verdad, que ha sido un privilegio poder estar con todos vosotros, compartir la palabra, que es la cosa más preciosa que existe, y que sepáis que estoy para vuestro servicio, para cuando me queráis llamar, a cualquier tema bíblico, o poder hablar, simplemente charlar, o poder acompañar para orar, o para lo que sea. Aquí me tenéis, y nada, daros las gracias por este esfuerzo que estáis haciendo. Lo estáis haciendo con mucha unción de Dios, y todo el mundo está hablando de vosotros, porque lo que es de Dios permanece, y donde el Espíritu Santo está, todo prospera. Que Dios os bendiga y Dios os guarde. Amén. Dios te bendiga, hermano Antonio. A los que nos estáis viendo, deciros que mañana a la 1:30, a la 1 de la tarde, está con nosotros Antonio de Almoradí. Sábado a las 9:30, programa especial de intercesión con Luis de Logroño, Diego Escudero e Israel Vázquez. Podéis dejar vuestras peticiones y estaremos orando por ellas en directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Antonio. Despedimos este programa. Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy y por haber utilizado a nuestro hermano Antonio. Te damos gracias por su vida y por su ministerio. Que tú sigas proyectando e impulsando su ministerio, Señor. Te damos gracias por la facilidad que le has dado para enseñar, en este caso a nosotros, y que le dará sin duda para enseñar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por su vida y por su ministerio. Gracias por las personas que nos están viendo en directo y que nos verán después. Te pido que las bendigas. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Alejandro. Bendiciones. Me alegro de haberte conocido. Igualmente.